Movimiento asambleario de trabajadores de la sanidad y hemos hecho una pequeña investigación de cómo están los centros de salud que están vinculados al Hospital 12 de Octubre. En total hemos podido hacer una especie de sondeo de los centros de aquí, que pertenecen al 12, y de los 7 centros que hemos podido ir y preguntar cuál es la situación de cada centro, yo os quería hacer una breve información para que veáis un poco el panorama, que no es solamente el centro de Abrantes, sino que es mucho más general de Madrid y es más general también de Carabanchel. Fijaros, en el Centro de Salud de Los Ángeles, según nuestros datos, faltan 16 médicos y un pediatra. El trabajo que están llevando a cabo los médicos que están ahí en el centro de salud lo tiene que asumir el Centro de Salud de San Andrés. Es decir, que le están derivando a gente y están haciendo el trabajo los del Centro de Salud de San Andrés. En el Centro de Salud de Abrantes, que ya lo sabéis vosotros, en total, según nuestros cálculos, faltan aproximadamente 12 médicos. En el Centro de Salud de Rosales, que también es otro adscrito al Hospital 12 de Octubre, faltan ahora mismo 3 médicos y un pediatra. En el Centro de Salud del Espinillo faltan 8 médicos, un pediatra y una enfermera. En el Centro de Salud de San Andrés están asumiendo el trabajo que no pueden hacer en los otros centros de salud. En el Centro de Salud de Potes falta un médico y un pediatra. En el Centro de Salud de San Fermín faltan 5 médicos. En total, de estos 7 centros de salud, faltan 45 médicos, una enfermera y 7 pediatras. Esto en términos concretos, para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta que cada facultativo atiende una población aproximada de 1.500 a 2.000 pacientes, lo que le corresponde a cada uno, significa que hay un déficit estructural. Solamente aquí, en 7 centros de salud que corresponden al 12 de octubre, entre 68.000 y 90.000 personas. Esta es un poco la situación que tenemos aquí en el barrio. No es mucho mejor la situación que hay en otros barrios también de Madrid. Solamente os quería informar también de otro hecho. Hace unos días se ha celebrado una reunión de lo que es la mesa sectorial de la sanidad. Es una reunión que se celebra prácticamente todos los meses entre la Consejería de Sanidad del Partido Popular, la Dirección de Recursos Humanos y los sindicatos de la mesa sectorial. A nosotros nos ha llegado, al MACH, nos ha llegado un informe del sindicato Comisiones Obreras con fecha 19 de mayo, donde se nos informan que de un total de 14.555 trabajadores que hay en atención primaria en Madrid, pertenecientes a 266 centros de salud, hay un déficit en estos momentos de más de 5.000 trabajadores. El gobierno de Ayuso presentó un borrador diciendo que iba a contratar en los próximos años, 3 años, aproximadamente 1.200 profesionales nuevos. Sin embargo, esto no va a significar que van a aumentar las plantillas, ni siquiera las plantillas van a llegar al nivel que estaba antes de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque muchos trabajadores y trabajadoras que están aquí en los centros de salud son mayores y se van a empezar a jubilar. Toda la gente de 60 años hasta los 65 que pueden agarrar jubilaciones anticipadas, nuestro cálculo, mejor dicho, el cálculo de Comisiones Obreras es que en los próximos 3 años se jubilarán entre 4 o 5.000 trabajadores de atención primaria. Y la Consejería de Sanidad los quiere suplir con 2.000, o sea, con 1.200, lo cual significa por lo menos un déficit de 2.500, es decir, que atención primaria no va a llegar ni siquiera a los niveles que tenía antes de la pandemia. Entonces, ¿ahora qué está ocurriendo?
Bueno, a la vez el gobierno de Isabel Ayuso tiene unos fondos. En lugar de invertir los 250 millones que se necesitan para sacar adelante y hacer los contratos, en lugar de hacer eso, lo que están haciendo es invertir mucho menos dinero y invertirlo en otras cosas. Exactamente 72 millones de los 250 millones que tenían que invertir en atención primaria en los próximos años. ¿Esto qué está significando? ¿Qué está significando? Pues como nos está pasando a todos en todos los centros de salud, que llamamos, que no nos cogen el teléfono, que llamamos, que tenemos citas para 3 y 4 semanas, que no hay pediatras, que incluso hasta las propias citas telefónicas, y lo que se está intentando hacer, aprovechando la pandemia, lo que se está intentando hacer es un cambio del modelo sanitario madrileño. Y van a empezar, igual que intentaron hacer hace 10 años, hace 9 años, con la privatización de los 7 centros, de los 7 hospitales que se logró paralizar a través de la marea blanca, van a intentar llevar un proceso de reconversión profunda en atención primaria. Esto que está pasando aquí no es solo producto de la pandemia, no es una casualidad. Es que el gobierno del Partido Popular quiere modificar el modelo sanitario madrileño y empieza por primaria, que es la primera línea de frente donde se atiende a la gente. ¿Qué va a significar esto? Que mucha gente, como ya está ocurriendo en un 30% de la población madrileña, mucha gente tiene que agarrarse a seguros privados. Le están ofreciendo que se apunte a Deslas, que se apunte a Sanitas. ¿Por qué? Porque aquí en el centro no te pueden recibir porque no hay suficientes profesionales, porque esto que está pasando ahora puede empezar a pasar incluso cuando acabe la pandemia. Es lo que hay que ser conscientes de la situación. Y en ese sentido es muy importante eso por una parte. Y por otra parte, aparte de eso también se intenta que todo lo que sea atención no directa pase a manos también de empresas privadas. Es decir, por la puerta de atrás se nos está metiendo una privatización con las aseguradoras y una privatización de empresas privadas como los call centers, que son los que se encargan de atenderte la cita. ¿Contra eso qué se puede hacer? Pues desde mi punto de vista que los sindicatos de la sanidad, la gente, los usuarios y las usuarias del sistema público de salud, nos movilicemos juntos, que no esperemos a recibir una nueva hostia y que hagamos lo mismo que hicimos en el 2012, cuando nosotros, los trabajadores de la Princesa, con los usuarios de la Princesa, con todos los trabajadores de la sanidad pública, salimos a la calle para defender nuestra sanidad pública. Ese es el único camino, lo demás son milongas.